¿Y ahora? Ahora sí. Ok, gracias. Entonces, en este caso, digamos, antropo es el estudio sistemático del hombre y lo que quiere decir es que vamos a ver en este curso desde el origen, digamos, que por el cual se crea la antropología como ciencia y cómo han ido funcionando las diferentes culturas. Entonces ya no es únicamente el ámbito nacional, sino que es más bien la historia de la humanidad y cómo las subdisciplinas de la antropología han tenido grandes repercusiones en diferentes ciencias sociales y en los últimos 60, 70 años se ha venido incorporando de una manera constante al tema de salud, ¿verdad? Entonces, para hacer estudios epidemiológicos, estudios que impliquen, digamos, decisiones políticas y colectivos, sí se requieren de ciencias sociales para poder hacer dicho análisis y dicha implementación. Y la antropología, pues, es una de las principales ciencias que se ha utilizado para hacer ese análisis. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? La antropología de la salud primero reconoce que aunque somos una única raza humana, tenemos diferencias culturales significativas, es decir, algunos aspectos que pueden ser positivos en nuestra cultura, en otros puede no solo ser negativo, sino rechazado por dicha cultura. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de medicamentos que nosotros empleamos, fármacos y otras culturas que lo único que utilizan es el uso medicinal de las plantas y eso a veces ha tenido un choque al momento de encontrarnos como sistemas de salud. Entonces, reconocer esos aspectos culturales y la repercusión que estos tienen en temas de salud. También tenemos que conocer cómo funciona el entorno de las personas y en este caso, el entorno de las personas va a ser un recurso que lo vamos a entender de dos maneras. Eh, el contexto como tal implica a ese colectivo humano con sus propias dinámicas, con sus propias características y normativas, pero también el entorno implica el medio ambiente y cómo esas condiciones pueden jugar a favor o en contra de la armonía y el equilibrio de la salud. Pensemos ahorita, por ejemplo, con el cambio climático que se ha venido dando en San Marcos. Ahora hay nieve, ¿verdad? Antes no había, era un lugar frío, digamos, pero ahora cada vez se caracteriza más por ciertas temporadas de mucho frío. Entonces es mucho más probable que aparezcan iras y que eso pueda producir, o sea, infecciones respiratorias agudas, ¿verdad? Y que eso pueda producir incluso muertes en la población. Pensemos en otros lugares que ha sido lo contrario, San Lucas. San Lucas era un departamento bastante frío que por el cambio climático se ha vuelto más caluroso y que eso atrae principalmente vectores en épocas como el inicio de la lluvia. Entonces pueden aparecer más casos de dengue, de chikungunya, etcétera, ¿verdad? Eso es lo interesante que nos propone la antropología de la salud. Cuando nosotros vemos a la sociedad humana, pero también el entorno en el cual se mueve, y cómo el cambio de ese entorno puede jugar a favor o en contra de la salud individual y colectiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, la intención de esto, digamos, es asumir un compromiso de hacer lecturas de lo que sucede a nivel colectivo, a nivel familiar y a nivel individual para poder hacer una intervención asertiva. Eso es lo que nosotros buscamos con este curso. Las mismas políticas, las mismas patologías, podemos ver que se desarrollan de diferente manera según el país, según el entorno y según las culturas de cada grupo, ¿verdad? Entonces la intención es que podamos actuar desde la ética, pero también con esa pertinencia y acorde a las necesidades que cada grupo tenga. Y como vamos viendo, ninguna cultura es estática, ¿verdad? O sea, las sociedades van cambiando o se les van imponiendo cambios a los cuales el sistema de salud también se va adaptando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está diseñado este curso?
La idea es que ustedes, como son temas sociales, ahorita los vamos a ir viendo, hay algunos que ustedes van a poder cambiar. Yo creo que ya en segundo semestre pueden tener un mejor criterio y ya reconocer algunas necesidades de salud. Entonces, la antropología se caracteriza porque al ser aplicada en campo, los mismos temas se tienen miradas distintas según el contexto, según el grupo, ¿verdad? Pero sí creo que es importante que ustedes desde ya vayan generando un juicio, una postura ante los diferentes temas y a veces es bueno tocarlos desde este momento porque muchas veces sucede que el estudiante no ha visto, no ha abordado, no ha trabajado ciertos temas y cuando ya es un profesional todavía no tiene una postura asumida ni tiene la información suficiente como para validar y respaldar esa postura. Les pongo un ejemplo. El Código de Ética de Guatemala para los médicos es el código deontológico. Este código se modifica cada 5 años. No sé si alguno de ustedes va a pertenecer a la directiva del Colegio de Médicos, pero imaginemos que sí. Cada 5 años se van a replantear temas como si legalizar el aborto o no, si considerar algún trastorno o modificarlo para que ya no sea trabajado de la misma manera. Algunos problemas psiquiátricos, etcétera, ¿verdad? Y si uno no tiene una postura clara en ese momento, no va a poder aportar a esos cambios en la sociedad. Entonces, eso es lo importante. Acá no se trata de que coincidamos, ¿verdad? No tenemos por qué hacerlo, pero sí se trata de que podamos ir generando colectivamente argumentos, información académica suficiente para que cada quien cuando asuma una postura tenga un respaldo académico que valide esa postura, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante en este curso. Por lo tanto, les va a tocar, y es una pena que no estemos tan presencial y que no podamos hacer trabajo de campo, porque antes se hacía mucho trabajo de campo en este segundo semestre, pero sí les va a tocar al menos que hacer investigaciones que dependiendo, ¿verdad?, del compromiso de cada uno, pues vamos a poder tener información interesante para poder no solo enriquecernos académicamente hablando, sino ir indagando más en cuál es nuestro criterio, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra postura ante esos temas? Las competencias de este curso son poquitas, pero son difíciles de crear, ¿verdad? Porque no dependen del curso en sí mismo, sino de la persona, del entorno de la persona, de los valores que cada persona ha desarrollado. Porque la intención es trabajar con ética y valores atendiendo de manera integral al ser humano, ¿verdad? Em, Dejar de lado esta visión patologizante del humano y ver a un ser humano integral que vive con X, Y, Z patología, ¿verdad? Em, Ver el sentido ético, que es más allá de la moral, ¿verdad? La moral, pues, de cada cultura puede determinar qué es bueno y malo y calificarlo así, pero esto puede modificarse si lo vemos desde un plano superior, que es la ética, ¿verdad? Y obviamente abordar el tema de interculturalidad. Eh, Acá como vemos ejemplos de algunos países más o menos cercanos y otros pues más lejos como Europa, etcétera, vamos comparando en el sentido de cómo se abordan ciertos temas de salud, ¿verdad? No podemos comparar la política en sí porque somos culturas distintas, pero sí es bueno sentarse y ver si queremos ir hacia ese camino. Les pongo un ejemplo. Independientemente de si nosotros estemos a favor o en contra de ciertos temas, voy a poner la diversidad sexual porque es un tema que ustedes pueden cambiar si quieren. Por países cercanos, digamos México, etcétera, han ido como ampliando sus políticas. Primero se ha dejado de considerar un trastorno, la transexualidad quedó como un trastorno, pero en el 2018 se modificó. Luego se permitió el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso implica muchos cambios legales, cambiar la constitución, cambiar los requerimientos, o sea, son muchísimos cambios a nivel de sociedad. Y posteriormente, pues la posibilidad de adoptar, ¿verdad? Entonces, eso lo ha hecho un país,
pero ahora si se dan cuenta hay imposiciones muchas veces para los países que no coinciden con esas oleadas. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, y no estoy diciendo si yo estoy a favor o en contra, pero la OMS y otras organizaciones internacionales han impuesto estas políticas y se ha hecho una lista negra de países o instituciones que no coincidan con su visión. Entonces, eso es interesante y eso es importante analizarlo porque si estamos a favor, tenemos ciertas organizaciones que pueden sernos de colchón, digamos, internacional, como para hacer modificaciones nacionales. Pero si estamos en contra y consideramos como sociedad que lo que hasta ahora consideramos éticamente correcto en la práctica médica, habría que buscar otro tipo de apoyos y mantener posturas científicas que nos permitan validar ese criterio. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? De poder trabajar en ejes comparativos de otras culturas, pero no únicamente con el fin de hacer una comparación del desarrollo o no, o de qué tan diferentes somos, sino hacia dónde nosotros queremos ir, ¿verdad? E incluso en nuestra vida personal deberíamos de hacer ese ejercicio y muchas veces no lo hacemos. Entonces, eso es importante en este curso reflexionar, ¿verdad? Cómo vemos los temas, hacia dónde queremos ir y qué necesitamos para ello. Entonces, en este curso, básicamente lo que se espera pues es el manejo teórico, ¿verdad? De algunos conceptos de antropología. A mí la verdad es que no requiero que los memoricen, más bien requiero que sientan y que generen herramientas de un investigador. Por eso les digo que extraño el trabajo de campo, porque memorizar conceptos puede ser más o menos sencillo para algunas personas, pero vivir el concepto y entender lo que el concepto dice solo se puede experimentar plenamente en trabajos de campo, ¿verdad? Entonces la intención, más allá de que ustedes memoricen, es ir generando pues estos criterios de cómo utilizar las herramientas teóricas que nos da la antropología para el manejo de temas de salud, ¿verdad? Los usos de la metodología cualitativa, que es esta visión émica, ¿verdad? La que a nosotros nos interesa, es decir, que cómo la gente está percibiendo los condicionantes de salud y cuál es el argumento que ellos tienen, ¿verdad? Cuáles son sus lógicas, sus expectativas y si nosotros tenemos un marco que respalda o no esas condiciones de salud de la población. Obviamente, descubrir las diferentes lógicas que se tienen, entender cuál es el origen, de dónde vienen, cómo las viven, cómo se plasman esa realidad y cómo repercute en temas de salud, ¿verdad? Y también generar herramientas teórico-metodológicas que la intención es que pudieran ser útiles en interacción comunitaria. Antes, en interacción comunitaria, ustedes ya estaban haciendo trabajo de campo, no sé cómo lo van a hacer en este semestre, y entonces hacíamos algunos trabajos de campo juntos, ¿verdad? Esta vez no va a ser así, pero lo quise dejar porque pienso que estos temas pueden ser útiles cuando a ustedes ya les toque su práctica comunitaria. Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Pues todas las ramas de la antropología, miren, la antropología es infinita porque tiene ramas, luego tiene subdisciplinas, estas subdisciplinas están compuestas, digamos, por diferentes materias, etcétera. Entonces, no vamos a ahondar tanto así, pero vamos a tener algunos ejemplos y algunas investigaciones que ustedes van a hacer para que puedan ver los diferentes campos de acción, ¿verdad? Entonces vamos a ver la antropología cultural, que es de donde surge la antropología médica. Em, Teóricamente, ¿en qué consiste la antropología física, lingüística? Ahí, ¿cuál me faltó? La antropología arqueológica me falta acá, que también lo vamos a ver y que es muy interesante. Y pues las ciencias sociales que más se han empleado para hacer estudios de salud desde este enfoque. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar específicamente? Además de estos, que son las grandes ramas, ¿verdad? Vamos a ver algunos temas de la antropología aplicada.
Entonces, para eso necesitamos recordar los tipos de investigación que existen y vamos a ver otras herramientas, ¿verdad? El semestre pasado vimos cuestionarios y entrevistas, entonces vamos a recordar la entrevista semiestructurada, pero ya la tendrían que hacer en grupos solitos, los grupos focales y el método peer, que es el método entre pares. Los temas que vamos a abordar es el tema de la salud sexual y reproductiva. Este tema sigue siendo altamente importante porque digamos que nosotros tenemos una brecha de la aplicación de los derechos sexuales y reproductivas de 100 años comparadas con los países desarrollados, entre comillas, desarrollados. Entonces sigue habiendo pues mucha mortalidad materno-infantil, embarazos no deseados, eh, ITS, eh, desconocimiento por parte de la población, etcétera. O sea, hay muchas implicaciones en el tema de salud sexual y reproductiva que sí generan un gran impacto en las sociedades. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una pirámide en donde la base es sumamente gruesa, no reproducimos mucho, ¿verdad? Actualmente es 2.5, antes era 4 y 6 en mujeres indígenas rurales, y aunque eso ha disminuido, nosotros sí tenemos los problemas que tienen los países que son principalmente jóvenes y es esta demanda educativa fuerte en donde el Estado no puede satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, pero a la vez no tenemos trabajos que ofrecerles. Entonces, como son tantos y hay, digamos, como mucha oferta más que demanda, los salarios son mínimos y la gente no sale de sus círculos de pobreza, ¿verdad? Y mucha gente en desempleo, etcétera, solo para que dimensionen el tema de salud sexual y reproductiva en otros espacios. Pensemos en China, que está al revés, por la política de un único hijo, posteriormente la modificaron y bueno, podían tener hasta 2 hijos siempre y cuando uno de los dos padres fuera hijo único. Actualmente ya no funciona, necesitan más jóvenes y abrieron la política de 3 hijos. Nadie en China quiere reproducirse, cada vez es menos. O sea, de 1 pasaron a 0 hijos por pareja. Es más, dejaron de ser pareja, cada vez se vive más solo. Entonces, esos temas son muy, muy importantes. Yo creo que a veces la gente lo asocia únicamente al coito y al quedar embarazada, y no es eso, ¿verdad? Son cómo repercute en toda la gama social, en todo el desarrollo de una sociedad. Y también va asociado a otras ideas, ideas de familia, ideas de relaciones, etcétera. Entonces, esos temas los vamos a abordar. Um, Vamos a ver si nos hablamos de métodos anticonceptivos, cultura y religión. Y esto quiero ver cómo lo abordamos, porque usualmente hacíamos trabajos prácticos, ¿verdad? Yo invitaba a alguien, yo les daba una charla, a veces invitaba a otros compañeros, eh, Mario, Betsy, así, para que hablaran de estos temas, porque tenemos visiones muy distintas del uso de métodos anticonceptivos. Entonces creo que eso es también interesante e importante verlo desde el plano práctico. Ok, miren, estos son opcionales. ¿Qué quiere decir con opcional? Los que están en amarillito. Yo no los daba antes yo daba el tema de migración. Es un tema que a mí me parece muy importante en países como el nuestro, todavía me sigue pareciendo importante, pero empecé a dar el tema de diversidad sexual porque hace más o menos 4 años habían pues diferentes parejas de la diversidad sexual en la clase, eran estudiantes y manifestaban, digamos, sus expresiones afectivas, lo cual le molestó a otros compañeros y hubo como cierto bullying, cierta agresión, mm, e incluso hubo una pareja que se salió de la universidad, ¿verdad? Que incluso buscó otra universidad, etcétera. Entonces, a mí eso de alguna manera me hizo reflexionar, ¿verdad? En que independientemente de un criterio individual, cómo se maneja socialmente, qué actitud deberíamos de tener, será que tenemos la información necesaria o no, etcétera, ¿verdad? Entonces, decidí dar estos temas. El año pasado no lo vi como
tanto, entonces eh, lo dejé como opcional y este año también, ¿verdad? No, a ustedes no he tenido la oportunidad de conocerlos, tampoco sé qué tanto pueda repercutir este tema, ¿no? Entonces decidí dejarlo libre, lo podemos cambiar. Yo en su momento les daré otras opciones que yo elijo, que me parecen importantes, si en algún momento quisieran sustituirlo, y eso va a ser por cada clase, digamos. Entonces, lo pueden cambiar. Ahora, si no lo quieren cambiar, lo que veríamos pues es el tema de la diversidad sexual, ¿verdad? Cómo se percibe, cómo se interpreta, o sea, cuál es el concepto de la población LGBTI, ¿verdad? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, y las identidades de género que cada vez son más, ¿verdad? O sea, una persona pansexual, una persona sexual, una persona cisgénero, cómo vive esa identidad y eso tiene que ver desde un pediatra y el desarrollo de la infancia y cómo se autoidentifica la persona hasta un cirujano que pueda llegar a alguna persona que quiera una reasignación, ¿verdad? O un cambio físico, etcétera. Entonces, eso es muy, muy importante poderlo trabajar si les interesara, ¿verdad? Yo creo que a mí lo que me parece de este tema, por ejemplo, yo estoy en contra de que a las personas trans se les haya quitado como un trastorno desde el 2018, pero es porque ellos padecen disforia. Y disforia significa que lo que ven en el espejo choca con ellos y les genera un impacto negativo. Entonces, para mí sí era importante que eso fuera diagnosticado eh, para poder ser abordado, porque sí creo que causa grandes depresiones que pueden conllevar al suicidio. Pero ya no, actualmente no. Entonces, muchas personas ya no pasarán por un psicólogo o un psiquiatra para ver ese tema. Pero, por ejemplo, si se quedaron los trastornos de conducta alimentaria, que fue otro tema que escogí. Y los trastornos de conducta alimentaria, su principal característica es la disforia. O sea, se ven en el espejo más obesas de lo que son, más obesos de lo que son. Entonces, sí creo que es importante cuando hay un trastorno de este tipo, trabajarlo, abordarlo. Y nuestra forma dentro de nuestro modelo, pues es tipificarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo eso. Entonces vamos a abordar también todos los trastornos de conducta alimentaria que han ido cambiando muchísimo. Por ejemplo, ahora mucha gente padece más de ortorexia que de otros trastornos, ¿verdad? Que es esta necesidad de comer súper sano, de hacer mucho ejercicio y en dónde están los límites como para volverse ya una enfermedad, ¿verdad? La vigorexia, que es el trastorno por hacer exceso de ejercicio y que tiene que ver con la sociedad, etcétera. Vamos a ver el TDI, es un trastorno disociativo de identidad. Tal vez podamos ver alguna película, eso estaba pensando, no la puse, la verdad, pero si nos diera tiempo, em, porque aunque no hay mayor casos reportados, a mí sí me parece interesante. Antes se le llamaba trastorno de identidades múltiples, ¿verdad? Em, y es complejo, es muy complejo. Entonces, creo que a veces hay que abordar temas de casos en donde son minorías, no sé, la enfermedad de Lyme, muchos casos así, porque la gente les presta poca importancia porque son pocos los registros de personas que lo padecen. Y yo también estoy en contra de eso, o sea, así lo padezcan 5 personas, es algo que están padeciendo y que hay que estudiar y que hay que analizar, ¿verdad? Entonces también trato siempre de escoger algún tema en donde probablemente la población diagnosticada sea, entre comillas, poca, y eso implica que se le presta poca atención, que se prepara poco al profesional para poderlo tratar y que le afecta al grupo que lo está padeciendo, ¿verdad? Y vamos a ver también la relación médico-paciente como parte del proceso de curación, ¿verdad? Muchas personas solo con tener un médico de cabecera, un médico atento, un médico que pueda ser agradable y empático, empiezan un proceso de sanación anímica y física. Bueno, las actividades son similares a las del semestre pasado. Entonces, participación, tareas, los exámenes parciales, las dos actividades que puse entre comillas de campo, ¿verdad? Que vamos a ver cómo lo hacemos para la investigación cualitativa y el examen final. ¿Dudas o comentarios?
¿Qué les parece Mm, el tema? ¿Les llama la atención cambiarlo? ¿Les gusta el tema que tienen como opcional? pues a mí la verdad me gustó y también creo que hay una película muy buena sobre el tema del trastorno de identidad o de múltiples identidades que podría ser la película de Fragmentado o de en muchas ocasiones podría ser, la verdad, yo pienso. Fíjate que esa película es interesante. ¿Por qué? Bueno, como hoy tenemos tiempo, podemos hablar así, ¿verdad? Porque para la película de Fragmentados, un grupo de pacientes que padecen TDI se manifestaron en contra de la película e incluso enviaron una carta. ¿Por qué? El TDI es muy complejo. La mayoría de personas o sea, la mayoría dentro de ese pequeño grupo, digamos, que lo padecen, son personas que no manifiestan actitudes violentas, pero sí actitudes autodestructivas, alguna de las identidades, ¿verdad? Entonces no querían que lo poco que se supiera del trastorno del TDI fuera así, porque se presenta como el malo de la película que daña a las otras, que violenta a las otras y que incluso parece un monstruo, que es verdad. Las identidades pueden ser no humanas, puede ser un robot, puede ser un perrito, puede ser un gato, em, pero no querían que se presentara de esa manera. Entonces, incluso podríamos hablar del fondo de la película y de esta historia, ¿verdad? Porque pues ellos sí estaban un poco indignados de que la presentación, que la poca información que la gente fuera a tener fuera de esa manera, ¿verdad? Aunque la película en sí es Que buena, es la película interesante y está todo. basada en un hecho de un caso real, ¿no es así? Si no estoy Sí, mal. es así, ajá, por eso te decía que presentan los casos de violencia que son minorías, o sea, de hecho, a ver, y con eso voy a cerrar el tema, pero es un tema bonito. Yo los temas que escojo son porque me encantan, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el TDI se genera por abusos sumamente fuertes en la infancia, o sea, tuvo que haber mucho abuso sexual, mucho abuso físico, como para que alguien genere un TDI. No hay otra circunstancia. Entonces, alguna de las identidades como mecanismo de defensa puede dejar de ser víctima para pasar a ser victimario. Y son los casos que más se conocen, ¿verdad? Que son los casos en donde, pues sí, puede haber violaciones, asesinatos, etcétera, por parte de alguna de las identidades. Eso lo vamos a profundizar cuando lo veamos. Pero es un grupo más reducido. La mayoría tienden a desarrollar identidades que lo que hacen es defenderse del violador, ¿verdad? De la persona que los lastima, que muchas veces son sus protectores, entiéndase papá, mamá, padrastro, madrastra, etcétera. Y los casos minoritarios sí desarrollan identidades violentas que llegan a reproducir lo que el victimario hizo con ellos, ¿verdad? Sí, es lo que me pareció interesante porque supuestamente el que era era el personaje, o básicamente la persona de la vida real, que sí es un caso real, la causa de eso fue por abuso infantil grueso de parte de su madre, según el reporte de esa película. Sí, pero muy bien, gracias por opinar qué te parecía el otro y qué se te parece interesante. Sí, porque la verdad la mente humana es tan compleja que puede realizar cosas que uno no pensaría que puede hacer. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones, que uno puede adquirir otra identidad, además de la que uno ya tiene. Sí, sí, muy bien. Miren, estoy buscando la lectura que les quiero pasar el día de hoy. Oh, vamos a ver si puedo compartírselas. Ya la abrí, ya la encontré, pero sí pueden ver el documento de Word. Sí, Sí, Ok, voy a agrandar, entonces solo, esta es una lectura, a mí me gusta mucho porque pues habla de una visión, de un concepto eh, que es africano, pero que creo que podríamos universalizarlo. Entonces, no sé si alguien pueda leerlo, por favor, el documento, voluntariamente.
quiere lo leo yo, Johanna. Sí, gracias. Va. ¿Conoces el significado de las palabras Sawabona y Shikoba? Así se dice, ¿verdad? Sí, Eh, Chicoba. ok. Existe una tribu en el sur de África con una costumbre verdaderamente hermosa. Cuando alguien se comporta de forma inadecuada, la llevan al centro de su aldea y entre todos lo rodean. Durante 2 días, ellos le recuerdan a esa persona todas las cosas buenas que él hizo. Esta tribu cree que cada uno de nosotros venimos al mundo siendo buenos y deseando seguridad, amor, paz y felicidad. Ocurre que en la búsqueda de nuestro lugar en el devenir de nuestra vida podemos cometer errores. Creen que el anhelo de sentirse seres especiales y buenos a veces los lleva a fallar en su comportamiento. Entonces se reúnen para enderezarlo y reconectarlo con su verdadera naturaleza, recordándole quién es en realidad y por qué, perdón, y qué puede darle la mano de nuevo a su verdad, y que puede darle la mano de nuevo a su verdad. Ok. Así, cuando esto ocurre, todos le repiten Sawabona, que significa yo te respeto, te valoro y eres importante para mí. Y esa persona responde Shikoba, que quiere decir entonces yo soy bueno y existo para ti. Este acto de reconocimiento reconstruye el interior malherido de la persona que agravió sabiéndose querido y valorado. De esta forma, utilizando el lenguaje con amor, en esta tribu se recuerdan diariamente que todos son especiales y que su interior es bueno, aunque a veces no actúen de forma correcta, demostrando que se gana más con la paciencia que con la violencia. En ocasiones, cuando nos comportamos de forma inadecuada, estamos pidiendo a gritos que alguien, y ahí se corta, Sí, ahorita lo subo. no, Gracias. no hay problema, que alguien nos haga sentir valiosos. Sí, es un grito al amor, al aprecio y al cariño. Si consiguiésemos imaginar que cada uno de nosotros tiene un letrero colgante que reza, hazme sentir importante y especial, nuestros contactos serían más puros y benevolentes y crearíamos un verdadero interés por las personas que tenemos delante. La comunicación emocional está enferma en nuestra sociedad. No somos hábiles a la hora de considerarnos ni a nosotros ni a los demás. En este caso, un médico debe generar, o al menos eso aspiramos como universidad, una visión positiva pero realista de su sociedad y una aspiración de dejar un mundo mejor al que encontró. Esto puede y debe iniciar desde su compromiso como estudiante hasta la visión que tiene de cada ser humano. Además, antes de motivarnos a nosotros mismos, también existe la posibilidad de motivar a los demás, desde el conocimiento mutuo del ser y de las emociones propias y ajenas. De esta forma, aportaremos gran cantidad de información emocional tremendamente interesante a la hora de relacionarlos. La misma sensibilidad y consideración que otorgamos la percibiremos y así aumentaremos la calidad y la influencia de nuestras relaciones. Recuerden que un paciente mantiene su salud e inicia su proceso de curación a partir del contacto, comunicación y confianza que logre establecer con el médico. Ojalá llegue el día en el que aprendamos la importancia del Sawabona Shikoba en nuestra sociedad. Todos, sin excepción, necesitamos que nuestro entorno nos recuerde que estamos recorriendo un buen o mal camino y que somos seres maravillosos que conservamos ante todo la capacidad de rectificar, de sorprender, de sentir, de conocer y de sentirnos orgullosos. Y sobre todo, darnos cuenta de que si no nos comportamos de la forma adecuada, tenemos el poder y la fortaleza para empezar de nuevo y enmendar nuestros errores. Muchas gracias. Sí, No hay problema. yo les quería poner esta lectura por lo siguiente. Suena bastante utópico, ¿verdad? Pero yo creo que sí es posible. En la práctica profesional a veces perdemos este componente humano y yo creo que a mí la facultad sinceramente me gusta muchísimo porque es importante ver todos los aspectos científicos del campo de la medicina, pero también recordar que somos parte de esa sociedad, ¿verdad? Pensemos ahorita. Bueno, por ejemplo, con el tema de la pandemia, muchas personas están en procesos de duelo, de aislamiento, ha traído como muchas repercusiones emocionales altamente significativas que no hemos terminado de dimensionar el impacto. Y el recurso que se tiene es el trabajador de la salud, que muchas veces
por las exigencias que se le dan y por la forma en la que fue, valga la redundancia, formado, educado, deja de lado este aspecto emocional que acompaña a los pacientes, ¿verdad? Entonces yo quisiera recordar que ese aspecto es clave también para el momento de trabajar en los temas de salud. A mí me encanta el plano científico, comprender cómo funcionan. De hecho, escogí que analicemos científicamente, por ejemplo, cómo funciona el enamoramiento, el amor. Podemos verlo todo desde el plano científico y es muy interesante. Pero también recordar pues esa condición humana que es de dos vías, del profesional de la salud y del paciente, ¿verdad? Y también creo que eso sirve para recordar que nosotros como seres humanos también necesitamos estar altamente motivados en lo que hacemos, desde que somos estudiantes. Entonces, por ejemplo, en el portal yo les subí un video y quiero hacerlo cada mes de médicos que para mí han sido excelentes y que en verdad ha sido un trabajo sumamente duro el que han realizado eh, para lograr eh, un puesto, un reconocimiento a nivel social, pero sobre todo para lograr lo que ellos aspiraban de sí mismos, ¿verdad? Entonces creo que el primero que les puse, por si lo pueden ver, y yo quisiera, si nos da tiempo, verlos en la clase, es que no recuerdo, había visto dos, son médicas. Y una fue pues la primera mujer médica de América Latina, fue la tercera a nivel mundial, mm, que pues hasta tenía que ir acompañada de su mamá, ¿verdad? Porque las mujeres no podían estudiar y tuvo que pasar por una serie de peripecias y de dificultades y que lo logró. Y había escogido a otra, que ahorita se me fue el nombre de la doctora. Ella es campeona mundial de judo y por eso la conoce todo el mundo, pero es doctora y hacía ambas cosas, ¿verdad? Entonces a mí me parece interesante e inspirador. Y ahí es válido que a veces no tengamos ni las ganas ni la motivación ciertos días, pero no debería de ser la constante, ¿verdad? Entonces yo siento que a ustedes les tocaron pues condiciones diferentes que pueden tener sus pros y sus contras, pero no quisiera que porque no están en las aulas del TEC perdieran la motivación que los otros estudiantes siempre han tenido, ¿verdad? De investigar, de conocer, de aprender. Y de ponerse retos personales que tengan que ver con su carrera, ¿verdad? Ok, bueno, eso es la presentación del tema. Lo que tenemos que ver ahorita es la asistencia y el tema de los grupos, ¿verdad? Para ver si creamos algún grupo. No sé si en las clases anteriores ya escogieron a alguien que pueda representarlos o que realizara el grupo de WhatsApp. No, no hemos elegido. Todavía no. No. Ok, entonces no sé si quieren hacerlo acá. Supongo que entre ustedes también ya tuvieron algún tipo de contacto porque pues no estaban en las mismas clases, entonces espero que sí. Si no, me dicen ahorita y podemos hacer algún ejercicio en la otra clase, ¿verdad? Para hacer eso. Pero digamos, ahorita que Marce habló, Marce era una de las que estaba de coordinadora. No sé si lo quiere seguir haciendo o no. Me gustaría que hubiera una persona para formar el WhatsApp y que de alguna manera hubieran dos personas delegadas como responsables de la sección. Yo puedo hacer el grupo. Sí, sí. Ok, entonces Marce, tú tienes mi número, ¿verdad? Para incluirme en el grupo. Sí, yo lo tengo. Ok, entonces vamos a pasar la asistencia. Uf, aquí empezó a llover súper fuerte. Aquí está. Así vamos. Ok, les voy a pasar la asistencia y luego hacemos el cierre de la clase. Ardón, Presente. y perdón si grito, pero como está lloviendo súper fuerte aquí, ¿no? Arias, Presente. Farías, Presente.
Castro, Presente. Chilel, Presente. De León, Presente. Flores, Presente. Fuentes, Presente. García, Presente. Presente. González, no está Marilyn, Bien, presente, perdón. Guevara, Presente. Hernández, Rita, Presente. Hernández Isabel, Presente. Hurtado, si está, Fernanda Lemus, Presente. Lian, si está, Maldonado, Presente. Martínez, Presente. Morales, Presente. Morataya, Nájera, Presente. Navarro, Él nos escribió que se le estaba trabando. ok, Creo que sí está. gracias. Navas, Presente. Pérez, Ramírez, Aquí estoy presente. ¿Me escuchas? así, Cristian, sí, gracias. Hola. Ay, qué bueno que terminamos. Joana, Dale. pero disculpe, es que se me trabó y no oí que me llamó. Alguien me habló, ¿verdad? No sé si puedo hablar más fuerte porque está lloviendo increíblemente fuerte aquí. Ah, perdón, es que creo que llamó, pero no oí. Ah, ok. Voy a terminar la asistencia y luego me dicen, mi vida. Solo para revisar. Ok. Gracias. Regalado. Presente. Rivera. Presente. Rosa. Presente. Tudeque. Presente. Sandoval. Presente. Cermeño. Presente. Solórzano. Presente. Soto. Presente. Tello. Presente. De Paz. Presente. Turcios. Presente. Ok. Ahorita vemos lo de la asistencia. Entonces, solo para terminar, miren, en el portal yo les subí el programa y el contenido. Todavía no han sido autorizados. Entonces, eso podría cambiar. En el programa y en el contenido lo que está son todos los temas, los libros que yo utilicé para crear este curso, qué es lo que vamos a ver en cada clase, qué ejercicios vamos a realizar, etcétera, ¿verdad? Es como la ampliación de la presentación que vieron. Por si alguien lo quisiera ver o si alguien ya lo vio, pero solo que sepan que todavía no está autorizado por la facultad. Entonces, si algo no está bien realizado o no están de acuerdo, pues se podría cambiar, ¿verdad? Ok, que tengan un excelente día. Bienvenidos al segundo semestre. Muchas gracias, Joana. Feliz día. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Feliz día. Igual. ¿Y quién me Feliz habló de día. la Gracias, feliz día. asistencia? Perdón. Adiós. Tiffany Morataya. Ah, sí, te había puesto ausente. Ahorita lo cambio. Ok, mi vida. Feliz día. Gracias, adiós. ¿Sí? Disculpe, es que yo le quería hablar un momentito. ¿Sí?
Mira, es que disculpe la molestia, es que yo por cuestiones no me pude asignar el día que era. Entonces, por el momento no tengo portal, entonces le iba a solicitar su apoyo en eso, si era posible que de momento le mandara si deja alguna tarea por correo electrónico. Ahorita solo estoy apuntando tu nombre. Fíjate que tuvimos una reunión hace 2 días y nos mencionaron que nadie debería tener esa situación. Entonces, justo pensamos en que a alguien le podía pasar. Entonces nos dijeron que los teníamos que reportar, solo para saber eso. Los trabajos que yo ya realicé para estas primeras semanas son en grupo. Entonces, no te preocupes por eso, porque alguien del grupo lo va a subir, ¿ok? Pero sí hay que estar pendiente del link. Ajá. Y ojalá que se te pueda resolver pronto esa situación. Licenciada. ¿Sí? Disculpe la molestia, yo también tenía ese inconveniente que no me pude asignar el día que era. Ok, te voy a anotar también para reportarlo y lo mismo, ¿verdad? Por el momento en mi clase no hay ningún problema. Ajá, es que la siguiente fecha es hasta el 19, entonces son por lo menos 3 semanas que no vamos a estar con portal los dos. Exactamente. Bueno, y cualquier cosa me dicen, güey, y vemos cómo lo resolvemos. Bueno, muchas gracias. Feliz día, licenciada. Gracias, licenciada. Bueno, Feliz cuídense. día. Yo tenía, licenciada, disculpe, tenía una duda. ¿Sí? Es que creo que usted creó un grupo de Teams para hacer las clases, creo yo, ¿o no? Ajá, sí. Es que fíjese que no me aceptó, no sé si ha aceptado a todos, pero hoy entré a la clase porque me mandaron el link por aparte. Ok. Pero como que no estoy en el grupo. O sea, tú entraste al portal. Sí entré al portal y me dijo que envié un permiso para entrar al grupo, pero que no había sido aceptado. Entonces tuve que pedirle el link a alguien para poder entrar a la clase. Ok, voy a ver si sigue pasando en la otra clase porque yo solo creé el link. Y si no, voy a ingresar uno por uno para que puedan entrar sin problema. Pero gracias por avisarme. Okay. Y el perdón, ajá. No, muchas gracias, licenciada. Bueno, cuídense, adiós. Feliz día. Igual.